Hola, en este video se presenta el tema de la prueba T de muestras independientes. Hola, en este video se presenta el tema de la prueba T de muestras independientes. Esta clase pues tiene el propósito de cumplir con los siguientes objetivos. Primero, definir conceptualmente qué es la prueba T de muestras independientes. Describir supuestos de la prueba T de muestras independientes. Describir la ecuación de la prueba T de muestras independientes. Demostrar cómo calcular la prueba T de muestras independientes. Identificar la T crítica. Decidir rechazar o no la hipótesis nula. Calcular medida del tamaño del efecto Cohen's-d. Reportar los resultados de la prueba T de muestras independientes y demostrar el procedimiento para realizar la prueba T de muestras independientes en SPSS. Ok, comenzamos. Definir conceptualmente qué es la prueba T de muestras independientes. Pues, la prueba T de muestras independientes es una prueba estadística que permite examinar si existen diferencias entre los promedios de dos grupos distintos. Si esto se escucha muy abstracto todavía, pueden fijarse pues que pueden haber, por ejemplo, una variable que sea, por ejemplo, sexo, que tenga dos niveles, hombre o mujer. Y queremos examinar si existen diferencias en los promedios de hombre y mujer en el total de ansiedad. Este es el State and Trait Anxiety Inventory y mide rasgos de ansiedad. Así que, si todavía está muy abstracto, es importante tener en cuenta que voy a ir un poco más adelante a enseñar una imagen, pero en general es ver si existen, la prueba T de muestras independientes se utiliza para examinar si existen diferencias entre los promedios de dos grupos. En este caso, existirá diferencia en el nivel de ansiedad entre hombres y mujeres. La prueba T de muestras independientes tiene dos hipótesis. La hipótesis nula es la que propone que no existen diferencias entre los promedios de los grupos. Es decir, la hipótesis nula propone que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2. En cambio, la hipótesis alternativa es la que propone que sí existen diferencias significativas entre los promedios de los grupos. Es decir, promedio del grupo 1 no es igual al promedio del grupo 2. Estas son las dos hipótesis de la prueba T de muestras independientes. Entonces, si todavía todo esto se escucha un poco abstracto de examinar diferencias entre grupos, pues es importante siempre, para traerlo un poco a lo más concreto, a lo visual, aquí en este caso se recomienda inspeccionar visualmente los datos antes de realizar la prueba T de muestras independientes. Es decir, estos datos que ven aquí numéricamente lo pueden visualizar utilizando, por ejemplo, un diagrama de caja y bigote. El diagrama de caja y bigote presenta el resumen de 5 números de una distribución de datos. Puntuación mínima, puntuación máxima, esto se llama primer cuartil, segundo cuartil o mediana y tercer cuartil. Pero lo más importante es que nos permite observar visualmente lo que se encontraba a nivel numérico. Así que a nivel intuitivo, solamente de ver esta gráfica de diagrama de caja y bigote o box plot, como se conoce en inglés, podemos saber que posiblemente las diferencias sean significativas y que las mujeres, en este caso, que las mujeres tengan niveles de ansiedad más altos que los hombres, aún sin saber realizar una prueba T de muestras independientes. Entonces, antes de realizar la prueba T de muestras independientes, es necesario revisar una serie de supuestos estadísticos. Pues para estos supuestos se pueden resumir en los siguientes: examinar independencia de observaciones, examinar valores extremos si es que aplica, examinar distribución normal y examinar homogeneidad o igualdad de varianzas. Vamos uno a uno. Primero, examinar independencia de observaciones. Esto lo que propone es que cada individuo debe pertenecer a un solo grupo. Por ejemplo, acá la persona 1 solamente puede pertenecer a uno de los sexos, hombre o mujer, en este ejemplo. Igual a persona 2, 3, 4, hasta llegar hasta la 9, 10,
solamente deben pertenecer a una de las variables categóricas y solamente deben proveer datos una sola ocasión. En este caso, rasgos de ansiedad, pues solamente pertenece a una sola a una sola categoría de la variable independiente y proveyeron datos una sola vez. Luego, examinar valores extremos se aplica. Cuando hay valores extremos en la base de datos, él o la investigador debe decidir si remueve o no al participante del estudio. En este ejemplo no hay valores extremos. Todos los puntos, que son las puntuaciones observadas en el estudio, se encuentran bastante cerca. Sin embargo, fíjense acá. Este punto, que sacó aproximadamente 120, es un valor extremo. Y cuando se obtienen valores extremos, porque este valor es mucho más alto que los demás, hay veces que son puntajes extremos genuinos, que la persona sí sacó ese valor, pero en otras ocasiones son valores extremos que son errores de entrada de datos, o como se les dice en inglés, data entry. Y en esos casos muchas veces hay que removerlos. Esos se llaman valores extremos, o en inglés se les llama outlier. En este caso, este valor extremo podría ser un error. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en específico el cuestionario de rasgos de ansiedad. La puntuación máxima son en realidad 20 ítems del 21 al 40 y va del 3, son 0 a 3 los puntajes. El cuestionario de rasgos de ansiedad, la puntuación máxima, que sería 3 por 20, sería 60. Así que este puntaje que ustedes ven acá de 125 podría ser reconocido como un error de data entry y por tanto habría que remover a este participante del estudio. Luego, examinar distribución normal. Si ustedes examinan en SPSS, por ejemplo, los supuestos de normalidad, si P es mayor a 0.05 en las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, se concluye que los datos tienen distribución normal. Y en este caso, tanto para hombres como para mujeres, el nivel de significancia estadística en Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk fue mayor a 0.05. En ocasiones en que uno sea menor a 0.05, por ejemplo, Kolmogorov sea menor a 0.05 y Shapiro sea mayor, ustedes deberían decidir a priori, o sea, antes de recopilar los datos, sobre qué prueba estadística de supuesto de normalidad ustedes iban a utilizar a priori. Entonces, una distribución normal, aquí incluyo la imagen, tiene esta curva de campana característica. Una distribución que no sea normal, por ejemplo, podría ser que sea bien puntiaguda, que esto se conoce como una distribución leptocúrtica, o podría ser una distribución que no sea, por ejemplo, una distribución que sea bien plana, que esto se conoce como distribución platicúrtica. De igual forma, podría ser una distribución que tenga un sesgo positivo, que es como se conoce cuando tiene una cola como hacia la derecha, o podría ser una distribución con un sesgo negativo. Pero nada, lo importante aquí es examinar si tiene distribución normal o no. Entonces, examinar homogeneidad o igualdad de varianzas. Si P es mayor a 0.05 en la prueba de Leven, se concluye que hay homogeneidad de varianzas. Así que esta es la prueba de Leven. Y en este caso casi siempre nos basamos donde dice basado en la mediana. Y vemos que fue mayor a 0.05, se concluye que hay homogeneidad de varianzas. En específico, este es el caso. Este es donde hay homogeneidad de varianzas. Si se fijan, las distribuciones de estos datos, estos conjuntos de datos tienen varianzas similares. La forma de los datos de cada conjunto de datos, este diagrama de caja y bigote, son similares. Sin embargo, en esta pueden ver que en la segunda imagen, aquí no hay homogeneidad de varianzas. Porque en la distribución de los hombres, ven los puntajes, hay uno que sacó aquí como 10, otro aquí como 15, otro 26, otro 75 y otro 125. En cambio, en mujeres todos estuvieron aquí como entre 40 a 60. Y por tanto, la homogeneidad de varianzas, pues recuerden, la varianza es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Y acá, estos datos tienen una varianza mucho más grande que estos. Así que acá no hubiese homogeneidad de varianza. Aquí en la prueba de Leven hubiese sido T menor a 0.05 y se hubiese rechazado el supuesto de homogeneidad de varianzas.
Entonces, ya terminamos con los supuestos de la prueba T de muestras independientes, que hay que realizarlo, hay que examinarlo antes de realizar la prueba. Ahora, procederemos a describir la ecuación de la prueba T de muestras independientes. Así que la ven acá. En general, pues la ecuación de la prueba T de muestras independientes lo que examina en el numerador, acá en el numerador son las diferencias entre los promedios. Por ejemplo, aquí podría ser promedio mujeres de ansiedad menos promedio hombres. Y acá, en el denominador, se conoce como el error estándar de las diferencias entre los promedios. Y aquí está la desviación. Esto se llama la varianza ponderada, que lo necesitamos aquí en el denominador. Vamos a ir paso a paso por cada uno de estos conceptos. Es importante, voy a dar una definición un poco técnica de qué representa el error estándar de las diferencias entre los promedios, y para ello voy a salir un momento de la presentación. Así que vamos a escribir acá, sería error estándar de las diferencias entre los promedios. Error estándar de las diferencias entre los promedios. ¿Qué representa esto? Ustedes se fijan, supongamos que en nuestra base de datos, nuestro promedio, esta es nuestra muestra. En nuestra muestra, vamos a escribir aquí, en nuestra muestra, promedio de mujeres fue 46 de ansiedad. Y que promedio de hombres fue 20. Por tanto, la diferencia, recuerden, la desviación es la prueba T, mide la diferencia, examina si existen diferencias significativas entre las diferencias de los promedios. En nuestra muestra, la diferencia de los promedios sería 46, que es promedio de mujeres, menos 20, que es promedio de hombres, y esto es igual a 26. Pero es necesario reconocer que nuestra muestra, en estadística inferencial, solamente utilizamos una muestra, no tenemos acceso a toda la población. O sea, si nosotros teníamos, supongan que este gran círculo verde es toda la población, y que en esta población hay 100 personas. En una organización hay 100 personas, pero para nuestro estudio, por límites de recursos, solamente pudimos recopilar una muestra que son de 10 personas. Y en esta muestra se obtuvo este resultado que está aquí. Que ven aquí, 46 sacaron las mujeres, 20 sacaron hombres, y la diferencia es 46 menos 20, 26. Pero ¿qué hubiese pasado si en vez de esta muestra hubiésemos seleccionado otra muestra? Quizás en esta muestra el promedio de las mujeres pudo haber sido 40, y el promedio de los hombres pudo haber sido quizás 30, y por tanto la diferencia entre los promedios era 40 menos 30, que es igual a 10. O sea, dependiendo la muestra específica que se utilizó en cada estudio, pudo haber otra muestra. Si hubiese seleccionado otra muestra, si hubiesen seleccionado... Son muchas posibles combinaciones de esta muestra, de esta población. Nosotros solamente tenemos una de las posibles muestras que se pudieron haber seleccionado. Entonces, si este error estándar de las diferencias entre los promedios es pequeño, si el error estándar de la diferencia entre los promedios es pequeño, eso quiere decir que los resultados obtenidos van a ser similares independientemente de la muestra que seleccionaste de la población. Sin embargo, si el error estándar de las diferencias es grande, esto quiere decir que los resultados obtenidos dependen mucho de la muestra. Puede ser que los resultados obtenidos en esta muestra sean muy distintos a los obtenidos en esta muestra o esta muestra. Así que mientras más pequeño sea el error estándar, más confiados podemos estar de nuestros resultados. Esto es el aspecto técnico, lo más técnico. Pero en la práctica, lo que
es importante tener en cuenta es que la ecuación de la prueba T de muestras independientes es más sencillo de entender. En la práctica, lo que deben tener en cuenta es que el numerador, la diferencia entre los promedios, es la variabilidad que explica el modelo. Variabilidad sistemática, es señal. En el denominador se encuentra variabilidad que no explica el modelo, es el error. La variabilidad no sistemática, ruido. Así que se divide variabilidad que explica el modelo entre variabilidad que no explica el modelo. Eso es lo que representa la fórmula de la prueba T de muestras independientes. Entonces, para calcular la prueba T de muestras independientes, podemos seguir el siguiente procedimiento. Paso 1, calcular el promedio de ambos grupos. Paso 2, calcular la desviación estándar de ambos grupos. Paso 3, calcular la varianza de ambos grupos. Paso 4, calcular varianza ponderada. Paso 5, calcular prueba T de muestras independientes. Con todos los otros, ya resultados que con cada paso es necesario para calcular la prueba T de muestras independientes. Así que vamos al paso 1. Voy a agrandar un poco la pantalla. El paso 1 es calcular el promedio de ambos grupos. Vamos a acercar esto un poco. Y la fórmula del promedio es igual a la sumatoria de las frecuencias entre la cantidad de elementos. Si nos fijamos en los datos de las mujeres, que son los mismos que vimos anteriormente, son 5 mujeres que se recopilaron los datos. Y los promedios, los puntajes obtenidos fueron los siguientes. Así que promedio es igual, sumatoria de frecuencias, como ven aquí, entre cantidad de elementos. 40 más 50 más 45 más 35 más 60 es igual a 230. Entre 5, 46. El promedio de las mujeres de ansiedad fue 46. Ahora, datos de los hombres. Los hombres obtuvieron puntajes de 20, 15, 25, 30 y 10. El promedio es igual a la sumatoria de estas frecuencias entre la cantidad de elementos, que eran 5 hombres. El promedio de hombres es igual a, estas frecuencias suman 100, entre 5 es igual a 20. Así que ya vimos que el promedio de los hombres es 20. Ahora, el segundo paso es calcular la desviación estándar de ambos grupos. Para ello, ven que la fórmula de la desviación estándar es igual a SD de Standard Deviation, por sus siglas en inglés, es igual a la raíz cuadrada de las desviaciones cuadradas a partir del promedio, entre n menos 1. Puede parecer complicado, pero con una pequeña tablita podemos hacerlo, calcular este numerador de la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio. Vamos a hacerlo ahora en esta tabla. Pueden ver que X son los puntajes originales que obtuvieron las mujeres. 40, 50, 45, 35 y 60. Y la segunda columna es X, la puntaje original, menos el promedio de las mujeres, que era 46. Disculpen, moví esto sin querer. Deja un momento, deja volver acá. Aquí volvimos, disculpen. X, cada puntaje original menos promedio de mujeres. 40 menos promedio que fue 46 es negativo 6. 50 menos 46, 4. 45 menos 46, negativo 1. 35 menos 46, negativo 11. 60 menos 46, 14. Y ahora, estos resultados, que se conocen como las desviaciones a partir del promedio, se elevan al cuadrado. Y por eso se llaman desviaciones. Desviaciones rectas. Desviaciones cuadradas a partir del promedio. A cada puntuación se le resta el promedio y después se eleva al cuadrado. Negativo 6 por negativo 6, o sea, negativo 6 al cuadrado, positivo 36. 4 al cuadrado, 16. Negativo 1 al cuadrado, 1. Negativo 11 al cuadrado, 121. 14 al cuadrado, 196. Y la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio es 370. Y aquí, aplicando la fórmula, desviación estándar de mujeres es igual a la raíz cuadrada de 370, que fue el resultado obtenido acá, entre n, que es 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Eran 5 mujeres menos 1, 4. Desviación estándar mujeres, 9.62. Recuerden, la desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos.
cuán similares o cuán distintos son las personas que pertenecen al mismo grupo. En este caso, cuán similares son las distintas mujeres en sus niveles de ansiedad. Entonces, en los hombres, de nuevo la tablita X, los hombres sacaron 20, 15, 25, 30 y 10 en sus puntajes de ansiedad. Luego, cada puntaje menos el promedio de los hombres. Así que 20 menos promedio de los hombres, que fue 20, es igual a 0. 15 menos 20, negativo 5. 25 menos 20, 5. 30 menos 20, 10. 10 menos 20, negativo 10. Y después, pues estas desviaciones a partir del promedio se elevan al cuadrado. Tienes x menos promedio de x elevado al cuadrado, pues 0 al cuadrado es 0. Negativo 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25, 10 al cuadrado es 100 y negativo 10 al cuadrado es 100. Y la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio son 250. Así que desviación estándar de hombre es igual a raíz cuadrada de, calculamos aquí que es 250 entre n menos 1. Eran 5 hombres, menos 1 es 4. Y esto es igual a 791. Es el estimado de la variabilidad promedio en los datos de los hombres. Ahora, la varianza, el tercer paso es calcular la varianza de ambos grupos. La varianza es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. Y S es varianza, es igual a desviación estándar elevada al cuadrado. Y nosotros podemos ver aquí que la varianza de mujeres es igual a desviación estándar de mujeres al cuadrado. Varianza de mujeres es igual a 9.62. Recuerden, 9.62, la desviación estándar de mujeres elevado al cuadrado. Varianza de mujeres es igual a 92.54. Ahora, varianza de hombres es igual a desviación estándar de hombres elevado al cuadrado. Varianza de hombres es igual a 7.91 elevado al cuadrado. Y varianza de hombres es igual a... ¿por qué 7.91? Porque la desviación estándar de hombres es 7.91. Y 7.91 al cuadrado, o sea, la varianza de hombre es igual a 62.57. Ahora, calcular la varianza ponderada. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es la varianza ponderada? Que es el último pedazo que nos falta antes de calcular la prueba T. Pues la fórmula de la varianza ponderada puede parecer un poco intimidante, pero es bastante sencillo. Realmente es importante hacerlo con calma. Varianza P ponderada es una combinación, las dos varianzas las varianzas de los dos grupos, o sea, 92.50. Fíjense que sigo coloreando de rojo mujeres y azul hombres. Pues la varianza de mujeres, que era 92.54, y la varianza de los hombres, ponderal, significa como se crea una sola varianza que sea representativo de los dos. Y se toma en cuenta o un weight o un peso que es el tamaño de cada grupo. Pero nada, vamos a calcularlo. Varianza ponderada es igual a cantidad de elementos en el grupo 1 menos 1 multiplicado por varianza del grupo 1 más cantidad de elementos en el grupo 2 menos 1 multiplicada por varianza del grupo 2 entre cantidad de elementos del grupo 1 más cantidad de elementos del grupo 2 menos 2. Ahora vamos poco a poco. Varianza ponderada, cantidad de elementos en el grupo 1, en este caso mujeres, es 5 menos 1 multiplicado por varianza de mujeres, que es 92.54, más cantidad de elementos en hombre, había 5 menos 1 multiplicado por varianza de hombres, que es 62.57, entre, pues cantidad de elementos en mujeres es 5, más cantidad de elementos en hombres es 5 menos 2. Ahora, 5 menos 1, 4. Multiplicado por 92.54 más 5 menos 1, 4. Multiplicado por 62.57, que es la varianza. Entre 8. 5 más 5 es 10, menos 2, 8. 4 por 92.54 es 370.16. Más 4 por 62.57 es 250.28. Entre 8. Varianza ponderada es igual a 370.16 más 250.28 es igual a 620.44 entre 8. Y varianza ponderada es igual a 77.56. Ahora ya estamos listos para calcular la prueba T de muestras independientes. Para calcularlo es necesario conocer promedio grupo 1, promedio grupo 2,
varianza ponderada, que es 77.56, y cantidad de elementos en grupo 1 y cantidad de elementos en grupo 2. Así que vamos acá. Vamos a poner esto un poco más grande. Y fórmula de la prueba T de muestras independientes. T es igual a diferencias entre los promedios, o sea, promedio de grupo 1 menos promedio de grupo 2, entre la raíz cuadrada de varianza ponderada entre N1 o cantidad de elementos en grupo 1 más varianza ponderada entre cantidad de elementos en grupo 2. Vamos paso a paso. T es igual a promedio de mujeres 46 menos promedio de hombre, que es 20, entre raíz cuadrada de varianza ponderada, que es 77.56, entre cantidad de elementos mujeres, que es 5, más varianza ponderada, que es 77.56, entre cantidad de elementos mujeres, que es 5. 46 menos 20, 26, entre la raíz cuadrada de 77.56 entre 5, 15.51, más, de nuevo, 77.56 entre 5, 15.51. T es igual a 26 entre la raíz cuadrada de 15.51 más 15.51 igual a 31.02. T es igual a 26 entre 5.57. T es igual a 4.67. Calculamos nuestra prueba T, así que podemos estar orgullosos de nosotros mismos porque la calculamos. Ahora, luego de calcular la prueba T obtenida, que es como se reconoce, prueba T obtenida, es necesario identificar la T crítica. ¿Por qué? Porque el resultado obtenido, que fue ahora mismo 4.67, el resultado obtenido debe compararse con una T crítica. Aquí, la T crítica depende de los grados de libertad, por sus siglas en inglés, Degrees of Freedom. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad, en este caso, de la prueba T de muestras independientes, es igual a lo siguiente. Estos serían grados de libertad, por ejemplo. N1 más N2 menos 2, cantidad de elementos en grupo 1 más cantidad de elementos en grupo 2 menos 2. Y ya vimos aquí que es 5 más 5 menos 2, es 10 menos 2, 8. Así que los grados de libertad, que aquí está la fórmula de nuevo, en nuestro ejemplo T crítica, grados de libertad es igual a N1 más N2 menos 2, que es igual a 5 más 5 menos 2, que es igual a 8. Y hay unas tablas de distribución teórica de la prueba T, que nos vamos a fijar específicamente donde dice acá y aquí, estas columnas, proportion across two tails, 0.05, aquí, proportion across two tails, 0.05, y 8 grados de libertad o 8 degrees of freedom, como es en inglés, degrees of freedom, la T crítica es 2.36. ¿Qué se concluye? Vemos que nuestra T obtenida es más grande que la T crítica, ¿ok? Pues decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Como T obtenida, que es 4.67, es mayor a T crítica, que es 2.306, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que las mujeres, promedio 46, desviación estándar 9.62, demostraron niveles de ansiedad significativamente más altos que los hombres, cuya ansiedad promedio fue 20, con desviación estándar de 7.91. P es menor a 0.05. La probabilidad de obtener el resultado obtenido, dada que la hipótesis nula es verdadera, es menor a 0.05. Esa es la interpretación pues, más técnica. Con P menor a 0.05 queremos decir que nuestro resultado fue significativo. Ahora, esto que vimos a nivel aquí numérico, T obtenida es mayor a T crítica, visualmente podría observarse de la siguiente manera. En una distribución T, la T crítica fue 2.3006, que en esta leyenda, en este gráfico sería estas líneas entrecortadas. Esto es 2.3006 positivo y 2.3006 negativo. Como la T obtenida está aquí, la ven en la leyenda, este es cuadrado amarillo con el círculo rojo, como T obtenida fue 4.67, o sea, mayor a la T crítica, está en la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que propone que no existen diferencias entre los grupos. Al rechazarla, pues se concluye que sí existen diferencias entre los grupos. Si la T obtenida, por ejemplo, hubiese caído por acá, hubiese sido, por ejemplo, 1 o hasta 2.29,
hubiese caído aquí, la T obtenida caía aquí, podría caer aquí, no se rechaza la hipótesis nula. No existen diferencias entre los grupos. Así que eso es a nivel visual lo que representa. Ahora, luego de identificar que hay una diferencia significativa, o sea, la probabilidad de obtener el resultado encontrado o la probabilidad de obtener una diferencia entre los promedios de grupos tan grande o mayor a la encontrada es menor a 0.05. Ya es significativo, pero ahora es importante identificar la importancia práctica de este efecto. Y para ello tenemos el tamaño del efecto Cohen's-d. La medida del tamaño del efecto Cohen's-d nos informa sobre la importancia práctica del resultado encontrado, de las diferencias entre los promedios encontradas. Ya es significativa, pero cuán importante es en la práctica. Y unas guías para interpretar la Cohen's-d o D de Cohen es que si cae entre 0.20 a 0.49, importancia práctica baja. Si cae entre 0.50 a 0.79, importancia práctica mediana. Y 7.80 en adelante es importancia práctica alta. En nuestro caso, para calcular la D de Cohen, se utiliza la siguiente fórmula. Promedio de grupo 1 menos promedio de grupo 2, ya lo sabemos. 46 menos 20. Promedio de mujeres menos promedio de hombres. ¿Y qué es lo nuevo esto? Desviación estándar ponderada. La desviación estándar ponderada es igual a la raíz cuadrada de la varianza ponderada. Ustedes se recuerdan, la varianza ponderada era 77.56. Pues desviación estándar ponderada es igual a raíz cuadrada de varianza ponderada. Desviación estándar ponderada es igual a raíz cuadrada de 77.56. Y desviación estándar ponderada es igual a 8.81. Y lo incluyen aquí en el denominador. 46 menos 20, que es diferencia entre los promedios, 26. Entre desviación estándar ponderada, 8.81. La D de Cohen fue 2.95. ¿Qué se interpreta? Recuerden, si es mayor a 0.80, es un efecto de importancia práctica alta. O sea, esto es gigante. Esto es un efecto gigante de importancia práctica, pues, del efecto encontrado en este estudio. Pero, ok, es gigante, pero ¿cómo se representaría visualmente? Si ustedes tienen una curva de distribución normal, pues la diferencia entre los grupos sería la siguiente. Promedio de 20 podría estar acá donde dice esta distribución azul podría ser la que ven aquí primero, donde dice 0 podría ser el promedio de 20. La diferencia fue de 2.95 unidades estandarizadas. Estos son puntuaciones Z, 2.95. Así que imaginen que aquí está el 2.95 y aquí está el promedio de las mujeres. Promedio de hombres 20, promedio de mujeres 46. Eso es en unidades crudas, pero en unidades estandarizadas, la distribución de las mujeres se podría ver de la siguiente manera. Así que esta distancia entre los promedios de hombres y mujeres son de 2.95 puntuaciones Z, unidades estandarizadas. Las unidades estandarizadas se pueden comparar a través de distintos estudios y por tanto son aplicables para utilizarlas en metaanálisis. Por ejemplo, para comparar los resultados obtenidos en un estudio con los obtenidos en otro estudio posterior. Así que nada, esta es la representación. Puntuaciones crudas 20, 46 y puntuación estandarizada. Esta sería como el 0, que es la referencia, y acá promedio sería 2.95. Diferencias estandarizadas entre los promedios. Importancia práctica alta de la diferencia. Okay. Luego es importante reportar los resultados de la prueba T de muestras independientes. Podrían decir que se realizó una prueba T de muestras independientes para examinar si existen diferencias en los rasgos de ansiedad por sexo. Se encontró que las mujeres, promedio 46, desviación estándar 9.62, demostraron niveles de rasgos de ansiedad significativamente más elevados en comparación con los hombres, cuyo promedio fue 20, y desviación estándar también. Desviación estándar de hombres no fue 20, me disculpan este typo. Desviación estándar de hombres fue 7.91. Desviación estándar de hombres fue 7.91. Es lo que debería ir aquí. Grado T, grado de libertad es 8.
es igual a 4.67, que fue el valor T que calculamos. P es menor a 0.05. Ver figura 1. La figura 1 es un diagrama de caja y bigote o box plot para ilustrar las diferencias en rasgos de ansiedad por sexo. Ven que las mujeres obtuvieron puntajes más elevados que los hombres. Puntajes de ansiedad más elevados que los hombres. En específico, la importancia práctica de esta diferencia fue alta. Cohen's d 2.95, que vimos anteriormente, que así es como se podría representar la diferencia en unidades estandarizadas. Así que vemos aquí que esta es la gráfica que da SPSS. Si ustedes quieren ir un paso más allá y aprenden a codificar en R con esta línea de código que ven que va, por ejemplo, de la línea 200 hasta la línea 216, podrían crear un gráfico todavía publication ready o listo para publicarse. Este mismo gráfico de SPSS, R te lo da mucho más atractivo para publicación y te tiene la misma información. Diferencias en rasgos de ansiedad por sexo, y aquí los grados de libertad, en vez de ser 8 como aparecía acá, lo que aparece es 7.71 porque se corrigió por varianzas desiguales. Es nada, asuntos de un pequeño cambio en la fórmula, y el valor P, en vez de ser menor a 0.05, te da el valor P exacto, que es 0.0018. La conclusión sigue siendo la misma. Se rechaza la hipótesis nula porque el valor P es menor a 0.05 y las mujeres tuvieron puntajes significativamente más elevados que los hombres. Ahora se demostrará brevemente el procedimiento para realizar la prueba T de muestras independientes en R. Así que lo que vamos a hacer brevemente es que vamos a estar saliendo brevemente de la presentación y todo esto que nos tardamos en hacer prácticamente todos estos minutos, vamos a hacerlo ahora prácticamente bastante rápido en SPSS. Así que abrimos SPSS, que siempre se tarda SPSS siempre tarda a veces como unos pequeños segundos en abrir. Sí, aproximadamente vamos a ver como 15, 20 segundos. Me disculpan por este tiempo que se tarda en subir. Así que ya mismo abre. Ok, ya abrió. Pues ahora, para calcular la prueba T de muestras independientes, van a Analyze, van a Compare Means, va Independent Sample T-Test. Y en este caso, es importante ver que en sexo, mujer se codificó como 1, hombre se codificó como 0. Así que vamos de nuevo, para no perdernos. Analyze, Analyze, Compare Means o comparar promedios o medias, Independent Sample T-Test. Sexo lo ponen en Grouping Variable, le dan Define Groups. Mujeres eran 1, lo ponen en grupo 1. Hombres eran 0, lo ponen en grupo 2. Puntaje total lo ponen en Test Variable y le dan OK. Y ahora pueden ver prácticamente que lo mismo que habíamos calculado, 4.67 es la prueba T, por ejemplo, lo mismo que habíamos calculado acá. Se concluye T, grados de libertad podría ser 8 o 7.71, igual que acá. Que todo depende si asumimos que las varianzas son iguales o no, pero directo al grano. Valor T, 4.67, nivel de significancia es 0.002, que prácticamente esto es 0.002. Si redondean este 1, lo convierten en 2, al 8 se mayor a 5, así que 0.002. Y el número obtenido fue prácticamente igual en R, que fue como se calculó esta fórmula, como se calculó. Pero lo importante es que la conclusión sigue siendo la misma. Se rechaza la hipótesis nula. Las mujeres tienen niveles de ansiedad significativamente más altos que los hombres. Si van, por ejemplo, aquí a Analyze, Descriptive Statistics, Explore, ponen sexo en factor y ponen puntaje en Dependent, le dan OK. Pueden ver ahora el diagrama de caja y bigote, donde las mujeres tienen puntajes más altos que los hombres. Pero ya, no quiero extender mucho más este video.
Espero que este video haya sido útil para aprender sobre pruebas de muestras independientes. En el próximo video de esta serie, pues de clases de estadística inferencial aplicada, trabajaremos el tema de Non-Parametric Models, que lo pueden encontrar en el libro de Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, capítulo 7, Non-Parametric Models, y vamos a trabajar con el equivalente no paramétrico de la prueba T de muestras independientes, conocido como Wilcoxon Rank Sum Test, y por otras personas como Mann-Whitney Test, que ofrecen los mismos resultados. Y pues nada, les agradezco por su atención, nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.